Maya Pérsico y Andrés Herrera tuvieron la deferencia de pedirme que pensara en una mesa en la que habláramos desde el punto de vista lo más práctico que se pueda, acerca de la comunicación de las instituciones, especialmente en redes y recursos digitales. Por eso se me ocurrió invitar a las tres personas que aquí están. Nos preguntábamos antes de empezar si tenía sentido hacer la presentación formal, fulano de tal, se dedica a tal cosa, en estos tiempos en que a ustedes ahora mismo podrían estar googleándolos, etcétera, etcétera, pero como solución intermedia se me ocurrió presentarlos y preguntarles a qué se están dedicando en este momento o a qué suelen dedicarse. Los podría englobar, es muy amplio decirlo así, pero como periodistas culturales. Eso corresponde perfectamente para Andrés y para Daniel, quizás menos para Diego, pero en fin, aspiro que vayamos acercándonos a la precisión con el paso de los minutos. Andrés, ¿cómo descubriste la tecnología? ¿Cómo llegaste a las redes? Mira, lo que yo creo que puedo contribuir en este foro es que yo soy de las personas que está en el entremedio. Nací en el año 70 en los Estados Unidos, me vine a Argentina en el 96, eso es un dato nomás. Pero entonces hice la universidad sin internet, sin wifi, no había nada, había libros, pero todavía tenía 25, 24 cuando empezó internet. Entonces soy de la generación que puede estar en los dos mundos. Y nunca dudé, la primera vez que me conecté por primera vez a internet, nunca dudé que era una cosa milagrosa, pero como después comentaré, tengo mis severas críticas y miedos acerca del tema. Pero así entré, como una persona de 24, 23 años que se conectaba con ese ruido ya obsoleto que es tan hermoso escucharlo. Y después blogs, Twitter, toda la cosa así. Ya te absorbe como cualquiera que estamos acá. Durante más de 10 años trabajó en el diario Clarín, Querida, sí. Mucho tiempo del cual fue a cargo de las redes. Claro, y en Clarín yo fui, soy periodista cultural, trabajé en la revista Eñe como redactor desde el comienzo de la revista hasta octubre cuando me fui para ver cómo funcionaban las cosas afuera en el mundo real. Que no muy bien, lo estoy descubriendo. ¿No? Ellos no creen mucho en el mundo real. Pero en Eñe manejaba la cuenta de Twitter con mucho gusto y con mucho, así, un poco de una falta de respeto, porque no había una idea institucional muy clara en ese momento qué hacer con la cuenta. Y entonces yo creo que esa irreverencia hizo que tuviera muchos seguidores y que funcionara bien la cuenta. Puedo hablar un poco más de eso. Si hace falta, si da el caso. ¿Diego? Bueno, yo... Diego Rothman, perdón. Soy técnico en computación en el secundario y licenciado en Ciencia de la Comunicación. Cuando aparece Internet encuentro una conexión entre mis dos mundos y desde ese momento, desde que empezó la web en Argentina, me dedico casi con exclusividad a eso. Contaba un poco que descubrí la web antes de que fuera pública acá porque tenía una agencia en ese momento, tengo todavía una agencia que hace contenidos periodísticos y en ese momento editábamos una colección de rock. Uno de los libros era sobre Ramones y necesitaba encontrar la discografía de Ramones. No había libros donde pudiera sacar ese material y lo necesitaba bastante urgente. Un amigo que trabajaba en el Ministerio de Economía, en ese momento la web estaba solo disponible para organismos del Estado, me ofreció entrar una noche cuando ya no había empleados, un poco de contrabando, y me dijo, mira, esto no es como el email, acá hay un programa que se llama Netscape, con el que vos podés usar, hay algo que es un buscador que se llama Altavista, podés poner en el buscador lo que querés encontrar y, por ejemplo, discografía de Ramones y vas a tener información.
No solo me sorprendió, bueno, todo lo que implicaba eso, de obtener la información instantáneamente, sino que aparte de encontrar la discografía completa de Ramones, estaban todos los discos piratas, por lo que logré tener un libro con información bastante completa. Después, en el año 97, cuando ya en el 95 la web estaba ya entrando en Argentina, empezaron los primeros diarios. En el 97 armó un sitio que se llama periodismo.com.ar, que todavía sigue existiendo como periodismo.com, y en sus orígenes era para mostrarle a la gente lo que se podía hacer con la web. Teníamos juegos, información, noticias, un buscador. De ese modo yo le podía, casi como haciendo docencia, explicarle a los clientes potenciales todo lo que se podía hacer a partir de la web. Y desde ese momento seguí y sigo. Daniel Molina. Bueno, yo vi los antecedentes de Internet en mi trabajo en Naciones Unidas, 88-89, que eran los BBS, y que eran como grupos de hoy parecidos a lo que es un WhatsApp, pero en la pantalla de fósforo, sobre temas donde nos juntábamos a discutir. Y mi primer contacto con bueno, y después estuve en la Universidad General Sarmiento, además de estar en la UBA, pero ahí, digamos, como formaba parte del rectorado de la universidad, tenía acceso a las primeras web de 93 a 95, y como también trabajaba en Clarín, parece que todos tenemos que trabajar en Clarín para venir acá, como también trabajaba en Clarín, y Clarín en los 90 era una empresa riquísima, que además de pagarnos bastante dignamente, cosa rarísima, pero miren lo que ganaba, que nos pagaba bien, nos puso Internet, apenas salió, bueno, era dueño de la Internet de Argentina también, ¿no? Pero nos puso Internet en cada una de las computadoras de cada uno de los trabajadores del diario, y entonces tuve acceso a la web prácticamente desde el día que Clarín tuvo web. O sea que, y me acostumbré tanto que en el 96 ya, por ejemplo, dejé de consultar las guías en papel, etcétera, etcétera. Y puse Internet en casa, porque cuando volví a casa me empecé a tener el síndrome de que no tenía Internet, a pesar de que era Internet chotísima de teléfono, ruiditos, y que tardaba 3/4 de hora en conectarse, y que era lentísima, y que había muy pocas páginas, y páginas argentinas eran pocas y malísimas. Bueno, eso lo podemos ver ahora en retrospectiva y decimos que flojo era todo, pero en aquel momento nos parecía bastante maravilloso, y yo creo que desde el 97 no hice nada más en soporte atómico, por suerte. Y desde el 2000 casi no puedo leer libros, y desde el 2005 no puedo leer ficción. O sea, Twitter reconfiguró a mi cerebro. Yo no puedo pensar, ni siquiera soñar, en más de 140 caracteres. No, sí, parece un chiste, pero es verdad. Y a diferencia de una visión así de Escuela de Frankfurt, yo me alegro mucho de eso. Que me encanta porque antes leía todo el tiempo, leía casi un libro por día. Me pasé 40 años de mi vida leyendo un libro por día, o por lo menos 5 por semana como mínimo. Fueron montones de miles de libros, lo agradezco, porque bueno, como no había Internet no se podía hacer otra cosa. Pero ahora que hay Internet, no entiendo a la gente que lee libros y me dice, yo bajo libros digitales. Bueno, que baje libros digitales lo puedo llegar a entender. Yo bajé películas y canciones que nunca escuché ni nunca vi, así que bueno, a mí también uno baja libros que no lee, pero no puedo entender que alguien baje libros digitales para leerlos, ¿no? O sea, para calentar el ambiente vamos a pedirles, han preparado un breve speech y después vamos a entrar en la discusión técnica de lo que más les interesa a ustedes, creemos. ¿Quieres empezar vos, Daniel? Sí. Bueno, como quieran. Yo no sé qué les puede servir lo que yo les diga, porque en realidad, él dijo que soy periodista cultural, yo nunca sé qué, dejé de escribir sobre libros y me dieron el premio Conex al mejor crítico literario de libros de la Argentina. Y así me pasa siempre, ¿no? Dejo de bordar y soy el mejor bordador. Bueno, y ahora lo que más estoy haciendo como trabajo más efectivo, digamos, por lo menos más constante, conduzco un programa en el canal de la ciudad,
que, por ejemplo, este año todavía no está ni siendo grabado, pero todos los años lo cambiamos y nunca había sido conductor de televisión. Y ahora quisiera hacer radio, pero estoy en eso, por ahí hago. Pero el problema es que también la radio, como todos los otros soportes, se está muriendo, y el podcast, que sería como el chiche nuevo que ya murió para mí, ¿no? Que es lo nuevo, no existe. Así que no sé bien qué puede servirle de lo que yo les diga. Lo que yo sí creo es que casi todas las palabras que nombran este seminario no tienen contenido real interesante atrás. Instituciones culturales, comunicación, no existen más. O sea, no es que yo las mate o no, alguien dijo, matan a la pintura y se sigue pintando. Mentira, no se sigue pintando, se hacen cosas parecidas a los cuadros de antes. Lo que se hace ahora no tiene nada que ver con la pintura, en la época se hacía pintura. Bueno, lo mismo pasa hoy con las instituciones. Por ejemplo, en un momento, en la charla que tuvimos antes, hablaba y me decía, doy este ejemplo y voy a pasar al otro que quiero decir. Pero si una institución es muy interesante en la web y la gente va a verla, pero no va a ver las exposiciones que hace, ¿está bien? Si una institución es interesante, la web es la institución. O sea, que haga una muestra acá es secundario o es otra cosa dentro de la institución. Hoy, una institución que no piense en la web como parte de la institución y crea que es una gacetilla sofisticada, es que no entendió el mundo contemporáneo. Entonces, y como las instituciones no lo entienden, creo que no entienden la parte institución, comunicación, cultural. Creo que estamos viviendo un cambio cultural equivalente al pasaje del paleolítico al neolítico. No como de la Edad Media a la modernidad, ni del capitalismo primitivo al capitalismo actual o postindustrial, sino un pasaje de la agrafía a la escritura, del nomadismo a la ciudad. No sé si te dan cuenta lo que estoy diciendo. O sea, el pasaje de ser un poco más monos sofisticados, que a lo sumo pintaban cavernas, ¿no? Y que no tenían ningún otro posibilidad de conocimiento y de crecimiento más allá de pequeñas comunidades de entre 10 y 100 personas, a poder vivir en Nueva York. O sea, ese cambio, ¿no? O sea, que creo que Internet y la aparición de las redes sociales está provocando ese tipo de cambio. En este momento, en todo el mundo, hay miles de trillones de robots que están haciendo cosas por nosotros. O sea, están dirigiendo los semáforos, están monitoreando los hospitales, etcétera, etcétera. Nosotros ni lo pensamos. En la cultura anterior, alguien tenía un libro por ahí, ¿no? Bueno, no sé. En la cultura anterior uno tenía un libro. Es parte de tu performance, sí, perdón. Ya soy spoileador nato, sin querer. Sin querer. Bueno, cuando en la cultura anterior uno ponía un libro, ¿no? Y las palabras, si uno no las leía o no las comentaba con alguien, no tenía ningún efecto. Uno cerraba un libro, por ejemplo, una biblioteca. Uno mira una biblioteca y dice, qué hermosa, pero no tiene efecto cultural, salvo que nos guste. En cambio, hoy nosotros generamos una app, la ponemos a funcionar, morimos y sigue funcionando y sigue generando efectos. O sea, estamos en una cultura donde, digamos, la versión algorítmica y la digitalización de la vida no es que ya va a venir, ya es exponencial su efecto sobre nuestra vida. Hoy podríamos definir, es una base de las frases que voy a aparecer en la columna, si es que aparece este domingo en La Nación, sobre qué es el arte hoy. Hoy podemos definir a la clase media internacional como aquellas personas que se pasan la mayor parte del tiempo mirando pantallas. Los que no se pasan la mayoría de su tiempo mirando pantallas son pobres. Pero como los pobres también miran mucho tiempo pantallas, van en camino a convertirse en la clase media internacional. Es decir, todos tendremos pantallas. Hoy él retuiteó, y termino con esto, iba a decir millones de otras cosas, pero no quiero ser largo. Él hoy retuiteó un tuit, que yo lo podría buscar para dar las cifras exactas, pero no quiero perder tiempo. Sí, les voy a... que el tuit decía, ¿cuánto tiempo tardaron estas tecnologías, desde el teléfono a hoy, en llegar a un público de 50 millones de personas? El teléfono tardó 75 años en tener sus primeros 50 millones de usuarios en el mundo.
La televisión creo que tardó 40 años. Internet tardó 4 años. Una app, Angry Birds, tardó 35 días en que 50 millones de personas la use. Y eso fue hace 2 años. Y las apps de hoy, así exitosas, a veces, en algunas llegan a los 50 millones en cuestión de horas. Lo exponencial es una característica matemática que cuando empieza no se la ve, porque generalmente baja. O sea, empieza en 0, va a -5, y todo el mundo dice, dicen que Internet va a cambiar el mundo y no pasa nada, son todos unos gilastrunes, sigamos con los libritos, ¿no? Entonces va para abajo y dice, cada vez menos, los pelotudos snob la usan. Entonces empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y a los 10 años están 25.000, y a los 30 años están 25.000 trillones. Otra pequeña cifra. Desde que la humanidad empezó a registrar, desde las cuevas de Altamira hasta el año 2012, se produjeron 6 exabytes de información. Desde el 2012 al 2014 se produjeron 6 exabytes por mes, y en la actualidad es por semana. Nada más. Diego. Bueno, yo no tenía preparado algo, pero comento algunos tips de lo que fue surgiendo. Primero lo que quería leer es un recorte, que es este, de Clarín de 1997. El título es Bar Virtual, periodistas argentinos en Internet. Desde hace generaciones los periodistas se reúnen en bares para intercambiar opiniones o simplemente ver pasar la vida sentados frente a un trago. Quizás la difusión de Internet haga que, dentro de poco, esa costumbre sea apenas un recuerdo. Ya hay un sitio argentino en el que los periodistas y los estudiantes de comunicación pueden encontrarse y encontrar herramientas para su profesión, periodismo.com. Esto es un poco lo que nos unifica a los tres. Esto es del diario Clarín, en el que Andrés estuvo escribiendo durante mucho tiempo, sobre el sitio web que yo recién en ese momento empezaba, y el que lo escribió es Daniel Molina, que lo tenemos aquí al lado. Bueno, desde esa prehistoria de la que hablamos, siempre estuvo la necesidad de estar comunicados. Lo que pasaba con Internet es que juntaba lo mejor de los medios de comunicación personales, como el teléfono, la correspondencia, con lo mejor de los medios masivos de comunicación, como los diarios y la TV. En la prehistoria, los BBS de los que hablaba Daniel, antes de Internet, luego los grupos de discusión y luego las listas. Siempre esto que ahora nosotros vemos como novedoso, innovador, las redes sociales, estaba el germen en ese momento. Y me parece interesante tomar esos elementos, sobre todo para empezar a demitificar determinados fenómenos. Siempre cada generación cree estar inventando un fenómeno, pero si lo rastreamos podemos ver las semillas en el pasado, incluso en algo tan breve como es Internet. Lo que sí cambió con el tema de los foros, antes de los después de los BBS y después de los grupos de discusión y las listas, fue el tema de que con los foros y más tarde con los blogs, las conversaciones, que en ese momento eran privadas o semiprivadas, empiezan a hacerse públicas. Entonces, con Facebook cada persona se convierte en generadora de contenidos. Ya no hace falta grandes conocimientos como, por ejemplo, para editar un diario o publicar un libro. Basta con saber mandar un email para poder publicar. Con Twitter las jerarquías se difuminan. Además de que todos somos publishers, ahora un medio es igual, en teoría, después podemos afinar esto, a un tuitero influyente. Un ciudadano le puede escribir a un presidente y un escritor famoso dialoga con su fan. Muchas gracias. Bueno, básicamente eso es lo que quería contar como introducción para hablar después y ir metiéndonos sobre cómo influye esto y cómo nos influye a nosotros y a las instituciones, ¿no? Andrés. Ok, yo preparé un pequeño show de magia como para los cumpleaños de los niños, pero antes para pelear estoy primero totalmente en desacuerdo con lo que dijiste de las instituciones, la comunicación y la cultura, y creo que además vos tampoco lo crees, y lo creo que sería lo que va a dar, es gracioso y es comprensible cuando lo dice una persona
que ha leído un libro por día por 40 años, pero cuando eso lo dice una persona dentro de 40 años que no ha leído un libro y que no ha usufructado del beneficio de aprender a comunicar dentro de una institución, sea cual sea, ahí me voy a matar a mi hijo, a mi esposa y a mí, para que, bueno, que ese mundo no quiero vivir en ese mundo. Eso para pelear nomás. Pero mi show es este. Yo me despierto, como todos ustedes seguramente, lo primero que hago es veo Twitter, Facebook, Instagram, el New York Times, la weá. Es incansable y es un flujo interminable de información que de eso gano o sea, es la vida. Ya está, no importa, no hay debate más, esa es la vida. Ahora, yo tengo dentro de esta realidad, que ya no es nueva, es una vieja realidad, porque vivimos en tiempos de velocidad exponencial, entonces los tiempos son más rápidos. Los 10 años nuestros son los 50 años bueno, entienden la idea. Mi pregunta es esta. Y para no hablar, simplemente para mostrar, hay dos cosas que me preocupan de la red personalmente, pero también a nivel institucional, como consumidor y como un periodista que trabaja en instituciones o hasta solo. Y tiene que ver con la fragilidad del contenido que se emite por cualquier medio que sea. Hoy es Twitter, mañana va a ser otra empresa. Y la otra es cómo el consumo, el uso cotidiano de estos medios nos está entrenando, nos está adiestrando como si fuéramos animales, siendo adiestrados, en tener cada vez menos capacidad de concentrarnos. O sea, es muy difícil leer La Guerra de la Paz ahora. O sea, es muy difícil, pero en parte no tenemos la culpa. Es imposible. Un libro que les recomiendo, que está en castellano, no me acuerdo el título, es de un periodista norteamericano, un periodista científico, se llama Nicholas Carr. En inglés se llama The Shallows. Y él hace un estudio muy claro, riguroso, sobre cómo esto está pasando y además cómo es una política adrede de ciertas empresas porque les conviene que estemos Twitter, Facebook, New York Times, Facebook, Twitter, pero mira, entonces mi truco es este. Les voy a mostrar unos dispositivos que ilustran estos dos conceptos de la atención y la durabilidad del texto. Hablemos de texto nomás o de imagen. Este es el primer artefacto. No les causa ninguna sorpresa. Uno. Acá tengo fotos pornográficas que me mandan boludos en grupos de WhatsApp que no consumo pornografía, que las tengo que borrar porque tengo un hijo de 6 años. Un día digo, papá, ¿qué es esto? Esto es un artefacto complejísimo, pero al ser tan complejo es el más cotidiano del cual se los voy a mostrar, es el más aburrido. Okay. Este es otro artefacto, que es un cuaderno que pego. A mí me encanta hacer cuadernos, siempre me pego las cosas, así escribo estupideces y mi hijo dibuja sobre eso. Fui a un viaje de vacaciones, pegué los tickets, así. Y este es un artefacto que si yo lo cuido, mi hijo lo va a poder leer cuando tiene mi edad y decir, qué idiota que era mi papá. Pero este es un artefacto que todos conocemos también. Ahora se pone más interesante. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Esto dice Hacks. Esto lo grabé, creo, de cuando me fui de un trabajo en el 97. Siempre quise ser escritor, es un tema pendiente. Todavía tengo escritores que publicaron su primera novela a los 80, o sea, tengo 40 años para seguir procrastinando. Pero aquí hay algo. ¿Qué hago con esto? ¿Alguien acá me puede, dentro de 1 hora, sacarme la información que tengo acá? Le pago $1.000. No pueden. Por ahí hay alguien, pero es complejo. Esto puede pasar y va a pasar con Twitter. Pero por más, te apuesto que no lo lográs, porque tenés que llamar y averiguar quién tiene, porque es un problema de hardware, de software, es muy complejo. Okay. Esto es más o menos lo mismo. ¿Qué hago con esto?
¿qué hago con esto? Estas dos cosas contienen información. Esto también. Todas estas cosas son contenedores de información. Y ahora tengo esto, para terminar el show. Encontré una carta de mi suegro. Esto es increíble, mira lo que me escribe. Mi suegro era un loco, que no hacía marketing de sí mismo, sino sería conocido porque era una especie de Macedonio Fernández. Me dice, mira lo que me escribe. Mira lo que me escribe. Era re amarrete, entonces escribía detrás de los papeles que le daban en Constitución. Decía, querido amigo, Natalia recogió este discurso de cyberpunk por internet. Pienso usarlo como paradigma de la cyberculture en un trabajo sobre los éxtasis mecánico por el ruido. Me gustaría contar con su juicio poético sobre el mismo. ¿Cuál es el Modern English? Afectuosamente, Fernando Pajés Larraya. Esto, si me lo hubiera mandado por mail desde el servidor del CONICET en el 97, no lo tengo nunca más. Y después tengo esto. Este es un libro de porquería, que vos no lo vas a leer nunca, que si lo trato de vender ahora en la esquina, me van a ofrecer 5 pesos. Se llama, y justo me acuerdo que me lo compré porque me encantó el título, que es A Dictionary of Rare and Curious Information, un diccionario de información extraña y curiosa, que podría ser un buen título para Twitter, ¿no es cierto? Y hay hermosa información, hay información que está actualizada, etcétera, etcétera. Este libro fue publicado en 1889. O sea, para concluir este show, digo, esto va a tener la edad de esto en el año 2141. Después de esta grata introducción, vamos a hablar sobre instituciones, cultura y comunicación. Diego, ¿querés sacar el tema? Básicamente te escucho las preguntas que me querías comentar. Conversábamos acerca de una institución, yo trabajo en Fundación Proa, para nosotros el tema de redes y recursos digitales es prioritario. En una época, ya esto lo hemos visto en las mesas anteriores, era un destino cercano, era un presente al que había que tener en cuenta. Hoy día no se puede hablar de otra cosa en una reunión cuando vamos a preparar una campaña para una muestra, para hablar de la imagen de la institución o para lanzar mensajes. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Querés, Daniel, decir algo? Bueno, yo lo que quiero decir es lo que me faltó de ahí, que empieza respondiendo esto, y es que Twitter es el cerebro colectivo de nuestra época. Es decir, es el lugar desde donde podemos pensar. Por lo tanto, pensar que Twitter es una gacetilla sofisticada me parece que es erróneo. Es como si me dijeras, ¿para qué nos sirve el cerebro con respecto a una institución? O sea, primero tenemos que dimensionar. Las redes sociales no son lugares de comunicar como son los medios tradicionales. O sea, Twitter se puede parecer en algunas cosas a los medios tradicionales, porque uno puede enviar o recibir información, pero es mucho más que eso. Un gran diario, New York Times, o Clarín, o La Nación, o lo que quieras, un diario que tenga muchas secciones, mucho público y mucha influencia, en su mejor momento histórico, era lo más parecido, podríamos decir, al Foro Romano, un lugar de debate de ideas públicas sesgado por la ideología o la visión del medio. Y vos llegabas a ese lugar y obtenías que el público que leía ese diario, 100.000 o 2 millones de lectores, o veía ese programa de televisión, o ve ese programa de televisión, se entere de cosas que vos estás haciendo afuera. Porque funcionaba de esa manera, porque esos medios eran unidireccionales. Desde la televisión o los diarios son medios que emiten información desde un lugar y la recogen para volver a emitirla y la recogen para volver a emitirla. Pero ellos deciden qué pasa. Las redes sociales, y dentro de las redes sociales Twitter, que es el cerebro, a diferencia de Facebook, que es como un club de amigos, es otra cosa,
Twitter, digamos, que es el lugar de pensamiento y de generación de ideas y que a la vez es un lugar de intercomunicación y de generación de contenidos propios y que se van generando en el momento, no puede ser visto simplemente como un lugar donde vos mandás tu información para que llegue. Y no tiene, por lo tanto, no va a tener ningún efecto. Una de las cosas que hablábamos antes con Diego, y lo quiero poner ya desde el punto de vista práctico, es que hoy, si yo vengo a ver acá la muestra que hubo, ¿no? O los fuegos artificiales o demás, y tengo una cantidad de seguidores, 30.000 seguidores, y ellos confían en general en mi punto de vista sobre el arte, y yo lo comento, lo que vi, muchos de ellos van a interactuar conmigo, van a pedir más precisiones, y seguramente algunos se interesarán, unos cuantos, pero en venir a ver lo que yo vi o comenté. Me pasó con la muestra de Berni en Malva o cualquier otra que comento, pero también acá, las de aquí o las que vi en una galería, porque tengo una voz relativamente autorizada en Twitter sobre este tipo de temas. Si yo comento un partido de fútbol, mucha gente se ríe, pero no va a creer que lo que estoy diciendo sea cierto o no, porque saben que no sé ni siquiera lo que es un penal, ¿no? O sea, entonces, bueno, digamos, lo tomo como un chiste y ellos también. Entonces, digamos, eso va a funcionar. Ahora, si la institución habla o la empresa Telefónica dice, digamos, nuestros servicios son los mejores y dice eso, en Twitter a la gente mucho no le interesa, porque todo el mundo habla bien de sí. Entonces, si Proa dice, vengan a ver la muestra, que esta muestra es genial y qué sé yo, si es una información objetiva y a Proa le tienen respeto y demás, puede servir como, se abrió la muestra de Proa y demás. Pero la parte crítica no le van a creer, porque es discurso propio. Es como si yo hablara de mí mismo. Miren, contrátenme porque soy genial, etc. Un poco cuando a la hora de plantear una estrategia, en general cuando se le pregunta a una persona qué estrategia digital adopta para su institución, tiende a hacer una mirada endogámica, a fortalecer su cuenta de Twitter, a fortalecer su cuenta de Facebook y en general eso tiene que estar. En general nosotros vemos que es algo importante porque es la presencia y es el lugar de referencia. Pero lo que vemos más, comentábamos hoy, la estrategia que yo llamo de algún modo tira mamá del tren, que es en base a la película de ese nombre que está basada en Extraños en un tren, que dos personas extrañas entre sí deciden asesinar a otro para que nunca sospechen de su muerte. Esto que comentaba recién Daniel es un poco eso. Que la institución haga promoción de su obra o de su agenda es importante, pero no va a tener repercusión. No va a tener repercusión. Lo interesante es llegar a referentes en ese área y que esas personas recomienden, preferentemente, después podemos hablar sobre los tweets patrocinados y la publicidad no tradicional, pero promocionen de un modo, digamos, personal. Es decir, por el interés de lo que se está diciendo, no porque se pauta. Exactamente. Promocionen eso. Básicamente van a llegar a su círculo de influencia y el círculo de influencia de su círculo de influencia. Pero siempre va a ser más eficaz que lo que es la institución promocionando. Para eso es necesario que los referentes, o sea, quien maneja esa estrategia digital sepa quiénes son esos referentes y los contacte para que vean la obra, preferentemente que opinen, donde ahí empezamos con otro problema, que es que en general, cuando hay referentes creíbles, que se les pida que opinen, y preferentemente a favor, genera el efecto contrario. Es contraproducente. Es contraproducente. Entonces, y también lo mismo pasa con los tweets patrocinados, que es otro modo de promoción, donde en general o se nota o a la gente termina molestándole ese tipo de información y el que la promociona termina perdiendo credibilidad aparte. Sí. Ahora va a haber oportunidad de hablar con ellos. Antes de vos, Daniel, bueno. Sí, yo quería decir una cosa pragmática y práctica que aprendí manejando el Twitter de Eñe, que me dio mucho placer y mucha satisfacción, y que es
tener buenos modales y pensar que somos personas mandándonos mensajes entre nosotros, o sea, comunicándonos. Y una cosa que yo hacía siempre en el Twitter de Eñe, no siempre, pero intentaba hacerlo siempre, era, y además quiero aclarar que yo no era manejada por tal, era la cuenta de Eñe, era anónimo, o sea, nada lo hacía por fomentar mi ego, sí, de todas formas. Pero cuando alguien te escribía, contestarles. Y eso es una cosa que es muy, muy importante. Y yo lo sé de las dos formas, porque por un lado recibir el agradecimiento de las personas que escriben hasta preguntándote cómo puedo escribir mi cuento corto en Eñe, o cómo puedo recibir o hasta a veces gente proponiendo cosas. Ahí se armaba realmente un diálogo con los lectores que es así la carta de lectores 2.0 de verdad, porque ahí hay un diálogo. Y yo lo sé de otra forma, de como un consumidor de medios, de frecuentemente escribirle un tuit a una revista o a una persona que admiro para hacerle una pregunta puntual en el momento y recibir silencio, y me siento muy triste y muy estúpido. Y entonces no creo que es un tema menor, es de mi experiencia en Twitter. Si uno va a manejar una cuenta en Twitter, es importante hacerlo humanamente. Obviamente cada institución va a tener sus restricciones de cuál va a ser el tono, de cuánto, pero son personas ahí en su auto, y tener eso en cuenta es importante, porque eso humaniza la cosa, y ahí es cuando para mí es bello Twitter. Y a mí me ha contestado usando como nada, yo te conocí ahora en carne y hueso, pero, o sea, tiene que ser, aunque es cierto que están cada vez más robots y más para no alienarse, y en términos institucionales, yo creo, para tener una cuenta exitosa en Twitter tiene que ser humana. Y aparte es importante contestar no solamente los comentarios favorables, sino sobre todo los desfavorables. Lo revierte la opinión del que hizo la crítica, o por lo menos la suaviza. Es más importante contestar las críticas de buen modo y fundamentándolas que no contestarlas. 100% de acuerdo. Sí. No, lo que yo quería decir es que a mí me parece que sería un buen desafío para las instituciones que trabajan con arte contemporáneo, como PROA, o Malva, o la Tate, o el Pompidou, o el Reina Sofía, digamos, lugares en los cuales el arte es visto como parte del proceso de la inteligencia humana y no, digamos, desde la estética renacentista de ser una artesanía de lujo, que incorpore las redes sociales como parte del arte y del concepto y de la inteligencia, cosa que ninguna está haciendo, y que me parece que sería la idea de cómo una institución amplía la institución. Las instituciones dicen, en general, me uso Twitter para comunicarme con mi público y para atraer más público al lugar físico. Y yo creo que justamente si empezamos a pensar en esto que dije antes, de que la vida se está digitalizando, yo creo que los robots van a ser mucho mejores que nosotros respondiéndole a otros humanos. Es más, ya muchos ejemplos hay de que hay robots que responden mejor que nosotros. Creo que es empezar a entender que las instituciones no son el lugar físico solamente. El lugar físico es parte de PROA. PROA puede hacer arte en Twitter. Nos estamos yendo mucho a Twitter, que si ustedes lo dicen seguramente tiene esa importancia, pero en la mesa de la representante de la Tate, hoy a la mañana, ella decía que el sitio web de la Tate tenía dos grandes grupos de personas que llegaban. Unos eran los que estaban por hacer una visita y que buscaban material técnico, horarios que muestra, etcétera, etcétera. Y otro gran grupo era el de los investigadores. Entonces yo quería sacar el tema del sitio web. Yo antes quiero decir que en realidad la charla fue yendo para el lado de Twitter, pero en lo que tiene que ver con redes sociales y estrategia digital, Twitter es bastante menor. Lo quiero dar como ejemplo los medios digitales. Yo tengo un medio digital, pero aparte estoy en contacto con otros editores,
Y la influencia de Twitter, lo que Twitter tracciona hacia el sitio web es, comparado con Facebook, en algunos casos un 10%, en algunos casos menos. La influencia de Twitter puede servir para conversar, puede servir para esto que plantea Daniel, que es un experimento interesante, pero la realidad es que a la hora de los números, Twitter es un microclima y en su momento Sarlo lo definió como la espuma de la espuma. Es bastante menor. En el caso de algunos clientes con los que nosotros trabajamos, vimos algo interesante que es otras estrategias digitales que salen de lo que es Twitter y Facebook. Facebook sí, realmente tiene mucha influencia, pero por ejemplo, lo que son la publicidad en Google, los avisos de AdWords han funcionado muy bien, y lo que es una red que no es ni fashion, ni glamorosa, ni que suele aparecer en general en los papers, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Estoy hablando de Taringa. Taringa, que era un sitio históricamente usado para piratería, para bajar películas, para bajar libros. En este momento terminó convirtiéndose muy calladamente, y a mi criterio mal a nivel marketing y mal a nivel promoción, pero que nos ha funcionado, en una red social. Y una red social que no tiene lo que tienen las otras redes sociales, que es la segmentación en la masividad. Taringa tiene lo que se llama comunidades. Uno puede crear una comunidad orientada a una temática. Eso, por el tráfico y el volumen que tienen de visitantes, genera un grupo, un núcleo de personas en el cual uno puede transmitirle un mensaje, como puede ser en Twitter o en Facebook, pero acotado a una temática. No estoy diciendo trasladen la estrategia digital a Taringa, pero sí estoy diciendo es una herramienta más que no suele aparecer. Otra herramienta que no suele aparecer tanto, un poco más que Taringa, es YouTube. En general, cuando yo hablo con la gente y le digo, ¿qué estrategia digital harías para tal institución o para tal medio o para tal empresa? Suele surgir Twitter, suele surgir Facebook. YouTube también tiene esta cosa de poder transmitir, y en el caso de una institución cultural, desde trailers de una muestra, pasando por backstage de una muestra, pasando por testimonios de las personas que estuvieron en la muestra. Todo eso va configurando, y no nos olvidemos también de otro elemento que son los comentarios. En YouTube hay comentarios, y también ahí me parece que el community manager tiene que estar atento y responder. Para terminar con el tema Twitter, Diego contaba, él a veces le encargan búsquedas laborales y como condición sine qua non para tomar una decisión de seleccionar o elegir a un candidato, le pregunta si tiene Twitter y lo revisa. Me sorprendió ese dato.